explique por favor el proceso en impresiones en 3D. Bueno, el proceso de impresión en 3D es un proceso de transformación de plásticos, ¿ok? ¿Dónde empieza? Empieza en el diseño CAD, en el cual la persona que va a utilizar la impresión 3D diseña su producto, la pieza que sea. Una vez la tiene diseñada, se pasa a la impresora 3D. Luego que se pasa el archivo a la impresora 3D. Allí, ¿qué pasa? Allí resulta que tenemos un filamento que es como un hilo. En ese hilo está el plástico endurecido, ¿ok? Ese plástico endurecido pasa por unas mangueritas llegando a una boquilla. En esa boquilla existen unas resistencias que calientan el material plástico, haciendo que cambie de estado. Entonces ya cambia de sólido a un material casi líquido, que no podemos decir que es líquido, sino es viscoelástico, porque es como gomoso, que va a bajar por la boquilla, ¿ok? Al bajar por la boquilla empieza a hacer capa por capa, va haciendo la pieza, y cada vez que pone una capa se devuelve para hacer la siguiente capa, luego la siguiente y la siguiente, y va formando el cuerpo de 3 dimensiones. Eso es todo. Gracias. ¿También nos podría explicar cuál es la diferencia en inyección de plásticos e impresiones 3D? Claro que sí, son procesos de transformación de plástico diferentes. La impresión 3D se le llama realmente prototipado rápido, ¿ok? ¿Por qué? Porque se usa generalmente es para hacer prototipos rápidamente. En cambio, cuando se hace inyección de plásticos, la inyección de plásticos es un proceso que se utiliza para hacer ya productos completamente en serie, pero que requiere mucho más que un solo diseño. ¿Por qué? Porque se requiere el diseño de la pieza, se quiere el diseño del molde, lo cual volvemos a involucrar toda la parte CAD. Y una vez tenemos eso, se pasa a la máquina, que ya es la parte CAM, ¿okay? Que es la fabricación de ese diseño. Que, como les digo, necesita un molde, necesita una máquina que es muy grande, que se llama la máquina inyectora. Puede ser pequeña si es microinyección, pero pequeña tiene que ser del tamaño mínimo de esta mesa, o sea que es mucho más grande que una impresora. Y requiere de mucha más técnica, pues requiere ya de muchos cálculos para calcular los diferentes parámetros que se utilizan para que se produzca la pieza que se necesita. ¿También nos podría decir la diferencia entre plásticos biodegradables con plásticos biocompatibles y si también se pueden usar en impresoras 3D? Claro que sí. Los plásticos biodegradables, como su nombre lo indica, son los que se degradan si uno lo coloca en la tierra en unos cuantos años, ¿vale? Depende del tipo de bioplástico, puede ser 10, 20, 30 años, 100 años, pero en cambio si es biocompatible, no necesariamente quiere decir que sea biodegradable, puede ser, pero lo que importa en el biocompatible es que se pueda meter dentro del cuerpo humano, como prótesis, y que el cuerpo no reaccione en contra del material, porque sabemos que nuestro cuerpo es completamente corrosivo y va a producir defectos en las piezas, y esto nos va a producir enfermedades, y bueno, vamos a tener una serie de problemas. Por ejemplo, el polímero que más se usa para este tipo de prótesis internas es el PMMA, polimetilmetacrilato. Gracias. ¿También nos podría explicar si la inyección de plástico utiliza el sistema CAD-CAM? Claro que sí, como les dije, primero lo que hacemos es el diseño del molde y de la pieza, ahí estamos en el CAD, y luego este diseño lo que hacemos es que lo vamos a pasar a nuestra máquina inyectora, la cual necesita de este diseño para que con el molde que tenemos allí se reproduzca la pieza que queremos finalmente. Muchas gracias.